lujo como siempre. Con él siempre queremos hablar de todo. El doctor Alejandro Crespo Freites, destacado pediatra puericultor, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura del Estado Aragua y líder en la defensa de la salud pública infantil. Con él vamos a aclarar todas las dudas más comunes para esos padres primerizos sobre todo. Y bueno, conoceremos ese balance de las importantes jornadas científicas, de hecho, que reunieron al gremio médico en nuestra región, precisamente para hablar sobre todos estos temas que son esenciales y que nos acompañarán, porque de eso nos va a acompañar nuestra vida adulta. Así es, y estoy segura que quienes están conectados con nosotros, esas personas que están por traer un hijo a este mundo, o también los que lo tienen en planes, los que no los tienen en planes, y puede suceder, porque bueno, pueden pasar muchas cosas. Bienvenido, doctor Crespo, gracias por acompañarnos esta tarde acá, y bueno, para entrar en materia con esas mamás, futuras mamás, y a las que le lleguen las sorpresas, ¿cuáles de esos 3 cuidados fundamentales indispensables son esos cuidados que un recién nacido necesita al llegar a casa por primera vez? Bienvenido, doctor Alejandro. Gracias, Jocelyn. Gracias, Kenyo. Un placer para mí, como siempre, estar aquí. Aprovechar la oportunidad que puedo venir a cabina, que uno siempre le cuesta un poco, pero hoy lo logramos, llegamos a tiempo. Lo lograste. Me encanta estar aquí compartiendo con ustedes y con todas las personas que escuchan, sé que son muchísimas, porque cada vez que uno tiene la oportunidad de venir a conversar, pues siempre alguien le comenta, oye, te escuché venía en el carro. Y es interesante, es bonito saber que, bueno, la siguen mucha gente y bueno, y uno cuando viene para acá a conversar, hay muchas personas escuchando y es muy buena la oportunidad para hablar precisamente con esas madres que están o embarazadas o en planes de hacerlo, porque antes había que si escuelas para padres, había formación, había lo que se llama la puericultura, que es el cultivo del niño sano, incluso quizás nuestros padres o abuelos saben que eso era una materia incluso en la escuela, y ahora pues ya no hay tantas fuentes de información y hay todo lo contrario, una infodemia, una cantidad de cosas que no son ciertas, sobre todo en las redes, que el 65% de la información en salud es desinformación. Y teniendo todo esto en cuenta, pues los mitos, los miedos y la desinformación, quisimos crear un curso para hablar a las mujeres que están embarazadas a punto de tener un bebé. Esta es la 5ª oportunidad que hacemos este curso. Hemos ayudado a cientos de madres a pues estar preparadas para el momento en que nace su bebé. Y le hablamos principalmente de lactancia materna, que siempre es un reto, porque la gente cree que las mujeres nacen aprendidas o que esto es así instintivo y te va a salir bien, y la verdad es que sin algo de guiatura es un poco más complejo. También hablamos de los cuidados del recién nacido, si cortado de uñas, que si aseo del ombligo, cambio del pañal, las cosas más frecuentes, el baño es una pregunta que hacen muchos, si hay que sacar a los niños a llevar sol, este tipo de cosas, pues tratamos de aclararlas. También las cosas que no deben hacer, que si bueno, darle guarapos, por ejemplo, que es algo que no está muy bien, que hace mucha gente con buenas intenciones, pero que realmente no funciona muy bien. Y algunos mitos que si, por ejemplo, poner un botón de nácar en el ombligo, si sirve, si no sirve, si hay que fajar a los muchachos, todo ese tipo de cosas tratamos de abordarlas. Y este año quisimos darle un giro, además añadiendo estimulación temprana o ejercicios que se pueden hacer para que los bebés desarrollen su máximo potencial físico y neurológico desde el día 1. Y pues bueno, esto lo hacemos como especie de una escuela para madres y padres. Tratamos de hacer este curso con las mujeres embarazadas, pero también con la persona que las va a acompañar, ya sea su esposo, su mamá, su hermana, su prima, su amiga, alguna persona de su entorno, porque criar, pues dicen este dicho de "It takes a village to raise a child", no, hace falta un pueblo completo para criar a un muchacho. No es fácil, no es eso de tratar de hacer la maternidad en soledad, es muy complicado. Y últimamente la dinámica de la sociedad mundial y la nuestra en Venezuela, que más o menos 1/3 de la gente no está en el país, pues ha hecho que la maternidad sea cada vez menos acompañada. Claro. Y pues crear estos grupos de madres, además de que se apoyan entre ellas en el camino de la maternidad, también ayuda a que la cosa sea más llevadera. Entonces conjugamos eso allí con el conocimiento, la información y el acompañamiento para que precisamente se haga lo mejor que se pueda. Qué buena noticia, doctor Alejandro, y precisamente quisiera que nos adelantaran, por ejemplo, esos 3 cuidados fundamentales indispensables que un recién nacido necesita
el padre saber cuando llega a casa por primera vez y ese consejo práctico que da ustedes a esos padres primerizos, sobre todo a la madre, que a veces siente frustración o dolor en esos primeros días, sobre todo con el amamantamiento? Sí, fíjate que el primer consejo es ese: la leche materna es el mejor regalo que se le puede hacer a un bebé, es el superalimento, el único superalimento que existe, porque la gente entiende que si un batido proteico, que si el huevo, que si no sé qué, y el único superalimento que existe es la leche materna. Ahí hay proteínas, carbohidratos, grasas, agua, inmunoglobulinas, todo lo que un bebé necesita, y pues acompañar la lactancia materna y ofrecerla de manera exclusiva es lo ideal, y para lograr esto pues hace falta acompañamiento, y primero saber que al principio sale calostro, que es una leche especial cargada de inmunoglobulinas o unos elementos de defensa, y que sale poca porque el estómago del bebé es pequeñito, porque veníamos de comer por el ombligo a través de la placenta del cordón umbilical, entonces no van a salir 6 onzas de la leche de los senos de la mamá a la primera mamada del bebé. Entonces eso es importante que los padres y las madres lo entiendan. Eso es un reto, ¿no? Que si sale, que si que no si sale. la agarre, esos son un tipo de cosas que son importantes guiar muy bien para que la lactancia materna tenga éxito. Lo otro que preguntan mucho es, bueno, el cambio del pañal. Pues una persona que nunca haya cambiado el pañal no sabe que un bebé pues hay que cambiar un pañal hasta 12 veces los primeros días de vida, sobre todo el primer mes. 10 a 12 pañales se pueden gastar en un día entero, entonces los bebés duermen más de día que de noche y hacen pupú cada ratico, prácticamente cada vez que comen, entonces esto es importante entrenarlo bastante bien. El aseo de los bebés, que la gente no sabe si es en la primera hora, el primer día, después de una semana, cuando hay que bañarlos. Entonces, bueno, las academias recomiendan esperar de 24 a 48 horas para el primer baño. Esto depende de algunas culturas. Por ejemplo, yo trabajé en Afganistán durante un tiempo de mi vida con una ONG italiana y allí esperaban 1 y hasta 2 semanas para bañarlos. Y las abuelas aquí también lo dicen, hasta que no se le caiga el ombligo no se baña y tal. Eso pues es un mito. Y me imagino que sin nada, ni champú, ni jabón, ni nada de esas cosas. Alejandro a mí me está quitando las ganas de tener otro bebé cuando me hace recordar el tema de amamantar, que como lo mencionaste es sumamente complejo. Y para quienes nos escuchan, me gustaría hablar, Alejandro, sobre ese mito de que algunas madres no dan leche. Miren, yo creo que el mito de que dar teta tiene que dar dolor es lo primero que tenemos que desmontar. Dar teta no tiene por qué doler. Los primeros 15 días las mamás refieren que sienten como un tirón, un jalón cuando el bebé se engancha o hace el latch, y eso sí es normal. Pero después que él se pega bien, o ella, él o la bebé, pues no tiene por qué haber dolor. No duele. O sea, si hay dolor, pues algo no se está haciendo bien, no porque la mamá no lo quiera hacer bien, sino porque bueno, hay que acompañarla. Y lo otro es que definitivamente al principio de la vida eso no sale un chorrerón de leche materna, salen algunas gotas, porque el tamaño del estómago del recién nacido apenas nace es del tamaño de una cerecita, es pequeñito, entonces ahí le cabrán 3, 4, quizás 5 cc y eso es lo primero que sale. A partir de ahí después viene lo que llaman la gente la bajada de la leche alrededor de la semana de vida, cuando ya sí se produce más o menos 1 onza, unos 30, 45 cc, entonces ahí sí debe salir más. La frecuencia con la que hay que amamantar es más o menos cada 2 a 4 horas, en promedio 3, pero puede ser más cerca o más lejos, y es a libre demanda. No es que uno le da al bebé, ay mira, ya le toca. No es con un reloj, los bebés no son una máquina, un reloj suizo que le toca dar cuando uno decida, sino cuando el bebé tenga hambre, y eso puede suceder con más o menos frecuencia, depende del niño. Hay una cosa que se llama los brotes o la crisis de crecimiento, que los muchachos se están echando un estirón. Y yo lo explico en la consulta como los adolescentes, que uno los ve y abren la nevera, y cuando te vas a dar cuenta ya le quedan los pantalones brincaposos. Bueno, se echaron un estirón, pues bueno, así los bebés también les pasa, pero les pasa con mucha más frecuencia. Entonces les pasa a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, a los 3 meses, etcétera, con una frecuencia relativamente pues muy seguida. Entonces las mamás creen que es que la teta no los llena y realmente es que se están echando un estirón, están creciendo, están en un brote de crecimiento o crisis de crecimiento, y en ese momento pues deben pegarse a la teta con más frecuencia, le dan unos golpecitos como que se parece un pájaro carpintero, porque se echan para atrás y le pegan a la teta como un picotazo para darle una señal física mediante esos movimientos, y también con la saliva una señal química al cerebro de, mira, debes producir o más leche materna o cambia la composición, o sea, aumenta la cantidad de grasa o de proteína o de agua de acuerdo a la necesidad del bebé. Y todas estas cosas, si las mamás no lo saben, pues tienden a abandonar la leche materna porque caen en ese mito de la teta no lo llena. De tienes que darle agua cebada, de que tienes que darle un tetero. O de que no doy suficiente leche. Bueno, o sea, también está esa creencia de que le di pero no se llenó, entonces es que no estoy produciendo suficiente leche materna. Cuando saben que es normal, que puede pedir cada 15 minutos, cada hora, cada 3 horas y hasta cada 4 horas, depende del momento del bebé y de la edad, pues entiende que esto no es para siempre, que van a comer cada 15 minutos, que puede durar unos 2-3 días durante este brote o crisis de crecimiento, que después
comerán cada 3 a 4 horas y eso es lo normal. Y que casi todas, para no decir todas, más del 99% de las mujeres y de los bebés pueden dar y recibir leche materna de manera exclusiva. Pero esto se logra con acompañamiento. Claro. Sola es casi imposible. O sea, si tienes la pareja, la familia, el entorno, el pediatra, probablemente sea más fácil. Bueno, está escuchando al doctor Alejandro Crespo Freites, puericultor, pediatra, y estamos hablando sobre muchos ámbitos, sobre todo en esta parte de la entrevista nos queda 1 minuto y después vamos a continuar hablando con él. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando no se produce esta alimentación adecuada con leche materna? El bebé que no es expuesto a esta entrega de amor, ok, vamos a decirlo así. Bueno, hay que ofrecer algún alimento y pues el alimento ideal es la leche materna. Si no existe, hay sucedáneos de la leche materna que son las fórmulas lácteas que no son el demonio y eso hay que tenerlo claro. O sea, hay mamás que deciden no dar leche materna por la razón que sea, hay otras que quieren hacerlo pero por algunas razones Pero esto tiene no consecuencias, adultos. En teoría, a partir del 3er mes, los bebés alimentados con leche materna reciben menos volumen de leche que la que alimentados con fórmula y por eso los niños que reciben fórmula láctea tienen un mayor riesgo a largo plazo de obesidad, por ende de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares crónicas. Las mujeres que no dan leche materna tienen mayor riesgo de cáncer de mama, cáncer del cuello y del cuerpo del útero y del ovario. Wow. También los bebés tienen un poco más de riesgo de tener asma, igual que las madres, si fueron asmáticas, pueden recaer. Los bebés que son alimentados solo con leche materna tienen un coeficiente intelectual hasta 3 puntos porcentuales por encima de aquel que no recibió nunca lactancia materna. El riesgo, por ejemplo, de otitis es menor hasta en 85% en los niños alimentados solo con teta respecto a los niños que solo recibieron tetero, igual con neumonías, con problemas dentales, y no diarrea. los vas a continuar diciendo en minutos. Vamos a cumplir con nuestros prestigiosos aliados comerciales, Jocelyn. Así es, ya volvemos con muchísimo más acá en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Decía que los bebés que reciben lactancia materna exclusiva a 6 meses y la mantienen idealmente hasta los 2 años tienen mayor nivel de inteligencia. Esto expresado en el coeficiente intelectual que es hasta 3 puntos porcentuales por encima de aquel niñito que recibe solo tetero por la razón que sea. Pero también se enferman menos, se reduce el riesgo de diarrea hasta en el 85%, que es la principal causa de enfermedad y muerte en los niñitos menores de 2 años. También de neumonía se pueden reducir hasta en 35-45%, pero hay cositas que quizás son más duras, pero más difíciles de mirar, como el riesgo de tener cáncer de la sangre, ¿no? Como le dice la gente, el riesgo de tener leucemia se puede reducir hasta en 13% en los niños que comen lactancia materna exclusiva versus aquellos que reciben solo tetero. Y también la dermatitis atópica o las alergias estas de la piel, también se puede reducir hasta 20% el riesgo en los bebés alimentados directamente al seno de manera exclusiva versus los que reciben tetero. Las mamás también tienen menos riesgo de cáncer de mama, asma, obesidad, diabetes e hipertensión. Y además hay una cosa que quizás la cuenta que casi nadie saca, que es el tema ecológico. Producir 1 kilo de leche de fórmula, pues deja una huella hídrica y una huella de dióxido de carbono quizás tan alta como la minería, o sea, tiene una cantidad de consecuencias, porque por ejemplo la latica de metal que no se recicla, la tapa que es de plástico que no se recicla, el papel que envuelve la lata, todo esto no se recicla y va terminando abriendo un hueco en la capa de ozono. Las vacas pues están pisando una tierra que después no sirve para sembrar, porque precisamente tanto ganado hace daño en el suelo. Las vacas pues defecan y expulsan flatos, o sea, hacen popó y se echan peos, y los peos de las vacas tienen ácido sulfídrico pero tienen metano, y el metano es un gas de efecto invernadero, o sea, le abre el hueco a la capa de ozono mayormente. Entonces quizás dedicar más a lactancia materna y disminuir la cantidad de industria láctea pues puede ayudar a que el huecote en la capa de ozono no se siga siendo tan grandote. Entonces hay cosas que la gente no saca a la cuenta, pero dar leche materna es, por ejemplo, no solo más ecológico, sino que es más seguro, porque un tetero pues hay que comprarlo, comprar una tetina, un esterilizador, hay que pues cambiar la goma con regular frecuencia, capaz que si no lo lavas bien en la madrugada el muchachito le termina dando diarrea. O sea, hay muchas consecuencias por pues dar la fórmula, pero insisto, no podemos andar condenando a aquellas madres que deciden dar fórmula o que quisieron dar leche materna y no pudieron por la razón y que aquí sea. quería hacer una acotación porque sé que el contacto con mamá, con el seno es bastante importante, pero la leche materna es esencial. Por ejemplo, este tema en otros países, sobre todo de la leche materna en polvo, ¿ok? Que transforma tu propia leche a través de un proceso llamado la liofilización o el secado en frío.
costosísimo. Pero Eso aquí en Venezuela opinión, muy poco opinión? se hace. Para empezar, que aquí había bancos de leche en algunos hospitales Sí, y ya no sí. hay. Había pues salas dedicadas a la leche materna y se acabaron porque bueno, es un tema de inversión. Porque por supuesto la industria que produce fórmula recibe una ganancia, ¿no? Por supuesto. Y entonces ellos pueden invertir en publicidad, pero ¿quién le paga la publicidad a la leche materna? O sea, Ujú, ¿de dónde nadie. sale la plata por dar teta? Entonces, como no hay, invertir en leche materna, invertir en conocimiento, pues debería ser una labor del Estado que lamentablemente el Estado ha dejado de hacerla. Entonces, lo ideal es que haya, por ejemplo, en este lugar, en esta empresa, que es esta radio, un lugar para que si alguno de ustedes sale embarazada pueda estar en la radio y en la pausa comercial ir y dar teta. Ir a amamantar, La, claro que la sí. ley en Venezuela dice que las empresas que tengan un número de empleados, si mal no recuerdo es más de 12, deben tener una guardería para que las mujeres Claro. puedan venir al trabajo y sus hijos sean cuidados y un espacio para que las mamás den leche materna y de esta manera promover la lactancia más allá de los 6 meses, porque el permiso para poder dejar de trabajar y seguir percibiendo el sueldo es solo 6 meses. Y en los papás es menos, son 15 días. No, uno como que no tiene derecho a ayuda a su Ustedes esposa no, si lo que, ustedes lo no que le dan a amamantan. uno son 15 días. Entonces, generar que los espacios sean amigables para los niños y para que las mujeres den leche materna es importantísimo. Y así no hay que llegar a lo costosísimo que es liofilizar leche materna y hacer leche en polvo o buscar que alguien done leche, hacerle pruebas, estar seguro que no hay HIV ni no sé qué, hay que tomar Sí, leche qué de otra complejidad. mamá. Eso es complejísimo. Mejor es, más fácil, Natural es más económico. mejor. Sí, es Definitivamente. lo natural. Y definitivamente, pues, promover incentivos a las madres que den leche materna. O sea, quizás no les des ayuda, pero por lo menos no les estorbes en el camino, déjalas que den leche, ayúdalas, no las obligues a regresar al trabajo tan temprano, que haya pues incentivos, que las guarderías no sean impagables además, porque entonces las mujeres quieren volver al trabajo y es cada vez más difícil, entonces no las contratan porque bueno, no, porque puede salir embarazada y tal, eso Sí. pasa lamentablemente. Sí. Claro. Hay que evitar que eso suceda, entonces para que las mujeres quieran tener un segundo hijo, un primer hijo, como decía Jocelyn ahorita, pues tiene que ser más sencillo, menos complicado, que puedan dar leche materna. Hay que apoyar a las madres y hay que acompañarlas, porque yo insisto, dar teta no es una labor solo de la mamá. Si la mamá tiene un esposo que la acompañe, una familia que la ayude, en vez de una gente que le diga, no vale, esa teta tuya no lo llena, eso no sirve para nada, que se va a malcriar, que hay pegado, que no sé qué, sino todo lo contrario, que la gente la ayuda, la apoye y la acompañe, es mucho más llevadero, es más viable, es más seguro que esto pueda suceder. Sí, definitivamente la leche materna es la mejor opción y Alejandro pues nos ha aclarado cada uno de los mitos, causas, consecuencias y todo lo que tiene que ver con esto. Y ahora vamos a hacer el abordaje de otro tema que también es sumamente importante y al principio tú hablaste de esa desinformación que se ha generado a través de las plataformas digitales y también el tema de las vacunas ha sido muy satanizado por estas personas naturalistas que dicen, no, mira, las vacunas en este momento no son procedentes. Nos quedan 2 minutos, Alejandro, pero esto es sumamente importante, hablar de la importancia de las vacunas en los recién nacidos. Mira, nosotros ya intentamos en algún momento de la humanidad vivir sin vacunas y los niños menores de 5 años se morían a una tasa más del doble de la que se mueren hoy y es porque les daba neumonías que hoy son prevenibles por vacunas, diarreas que hoy son prevenibles por vacunas, meningitis, sarampión, fiebre amarilla que ahorita hay en el país, por ejemplo. Entonces esto de no vacunar lo intentamos y nos iba muy mal. Se morían muchos niñitos y la esperanza de vida era alrededor de 30 a 32 años. Ahora gracias pues a los antibióticos, las vacunas, hervir el agua y la medicina como la conocemos hoy, bueno, no solo antibióticos, sino también medicina para la atención y para la diabetes, por ejemplo, hace que nuestra expectativa de vida sea más del doble. Hoy vivimos más de 60 años en promedio y en buena medida es porque sobrevivimos a los primeros 5 años, que es cuando más gente se moría antes, y es en buena medida gracias a las vacunas. Las vacunas son seguras, son efectivas, salvan no menos de 3 millones de vidas todos los años. Hay un estudio que salió publicado el año pasado que da cuenta que en los últimos 30 años se han salvado, en los últimos 50 años, perdón, se han salvado más de 154 millones de vidas directamente gracias a la vacunación. Y pues decirle a una gente que no vacuna a su bebé es decirle a esos 154 millones de vidas que pues mejor que no se salven, que no se vacunan. Las vacunas no traen ningún inconveniente, no traen problemas, traen todo lo contrario, vida, salud y pues mejor expectativa de vida para los bebés y por supuesto para los adultos, porque los adultos nos tenemos que vacunar Claro que también. sí. Bueno, claro, y ya tenemos que despedir, doctor Alejandro, pero bueno, participó en unas jornadas bastante importantes durante estos días y su mensaje y sus redes sociales para que usted puedan seguirlo y ampliar esas conclusiones o esas alarmas de salud infantil que se discutieron durante este encuentro tan importante de puericultores y pediatras. Sí, estuvimos el fin de semana en las 25ª Jornadas Centrales de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Son 25 años
juntando Aragua, Miranda, Carabobo y Vargas para actualizar a los pediatras de la región central del país. Este año el epónimo fue el doctor Eddie Álvarez, que fue pediatra muy conocido en la región, y pues fue un honor, un placer acompañar ese homenaje y esa bonita sesión académica de aprendizaje para todos nosotros. Yo estoy a la orden en @AleCrespoF, tanto en Instagram como en TikTok, y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, a la orden, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Crespo, siempre bienvenido.